Bien, procederemos al desarrollo de este ejercicio, el cual nos dice que tomando P como 65 Newton, Q como 90 Newton, determinar el momento resultante a estas dos fuerzas respecto al eje Y. Ahora bien, como no nos dice nada de 20 y de 100, pues simplemente las podemos obviar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer eso? Pues entonces, lo que bien sabemos es que el momento respecto a un eje cualquiera tiene la siguiente característica. El momento respecto a un eje es igual al momento respecto a un punto del eje, en este caso, como dicen, respecto al eje Y, tendrá que ser entonces momento respecto al punto O de la fuerza ubicada en donde, como aquí tenemos dos fuerzas aplicadas en el mismo punto, podemos aplicar teorema de Variñón. Simplemente digo momento respecto al punto B, producto punto, el unitario del eje, unitario de Y, multiplicado por el unitario del eje Y. Ahora bien, ¿en qué consiste ese teorema de Variñón? Entonces el teorema de Variñón lo que nos dice es de que para un sistema de fuerzas, para varias fuerzas en un punto, el momento simplemente es el momento del vector posición, digamos desde O hasta B, producto cruz con nuestra fuerza resultante. Así pues, el momento respecto a O de la fuerza en B simplemente sería el vector posición que iría desde O hasta B, ¿cierto? Producto cruz ¿con quién? Con la fuerza resultante. Donde ese vector posición OB, coloquémoslo en otro color, mejor coloquémoslo en negro, ¿cierto? El vector posición de OB es lo que comunica a O con B, en este caso lo que comunica esta línea que está acá. Pues aquí tenemos ya vector posición OB. Así pues, viendo cómo está, entonces sería 4 en I. ¿Y qué sería nuestro vector R? Sería simplemente la suma de todas las fuerzas del sistema, la cual no es más que la suma de P más la suma de Q, donde la fuerza P ¿cuánto vale? Entonces, como vector, simplemente sería los 65, que es lo que vale, la magnitud 65 por el unitario. El unitario sería entonces, para ir en X, de A hasta C, de B hasta C recorro menos 4I, entonces menos 4 en I, ¿cierto? Menos 4 en I, en J recorreré menos 1.5, menos 1.5, menos 1.5J, ¿listo? J, y en K tendremos que subir 2 metros, entonces más 2 en K. Ahora bien, le saco la raíz y lo voy a calcular, ¿listo? Entonces voy a hacer una pequeña pausa. Ya tenemos entonces acá cuánto nos valdría nuestra fuerza P, expresada como vector. Esto es un 55 y sería entonces unidades Newton. Si hacemos algo de manera similar, pero para Q, ¿cuánto nos queda? Entonces magnitud 90 y sacamos el unitario. Entonces el unitario voy a calcularlo y sería entonces de la siguiente forma. Entonces lo mismo, ¿no? Menos 4i, 1.5j y 2k. Entonces menos 4i más 1.5 en j y más 2 en k. Entonces me queda muy similar al anterior, solamente que multiplicado por 90. Entonces haciendo la cuenta nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces voy a calcularlo. .32 en I 28, entonces menos 28.99J y más, y aquí sería entonces por 2, 38, 38.16 en K, unidades Newton. Muy bien, una vez tenemos ya nuestra fuerza Q, que en este caso vale esto que está acá,
¿Qué hacemos? Procedemos a calcular nuestra fuerza resultante, la cual no es más que la suma de cada una de las componentes. Tenemos entonces ya el valor de nuestra fuerza resultante, que nuevamente se representa en newtons. Entonces es esta que tenemos justamente acá, fuerza resultante, y ahora tenemos ya nuestra vector posición. ¿Qué podemos hacer? Apliquemos y calculemos nuestro producto cruz. Bien, tenemos entonces menos 262.8 en J menos 196.8 en K, y ya tenemos entonces nuestro vector momento, el cual tiene un valor, unas unidades de newton por metro. Muy bien, rápidamente recordamos que, coloquémoslo por acá, que el unitario de la línea Y, ¿a qué es igual? Pues simplemente es igual a J. Por tanto, esta operación, ¿cuánto nos va a dar? Pues básicamente nos va a dar menos 262.8 J. Bien. Como bien saben, el producto cruz y el producto punto se enseñan en un video de este canal que aparecerá seguramente aquí como sugerencia. Entonces, newton por metro. Entonces voy a empezar a hacer la realización de la parte gráfica de este ejercicio. Entonces, vamos a ver, me están pidiendo calcular o estimar, ¿listo?, el momento respecto al eje Y. Entonces, para ello vamos a proceder a realizar la siguiente definición. Entonces, si tenemos acá nuestro eje Y, ¿listo?, tenemos que sacar respecto a toda esta línea, que es el eje Y, respecto a toda esta línea, tenemos que sacar entonces el vector momento. El vector momento, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas como se muestran acá, que sería entonces, bien, para poder sacar el momento respecto al punto, entonces tiene coordenada negativa en J. Entonces voy a hacerla acá. Bien, a ver cómo nos daría. Entonces igual esto se va a borrar. Entonces tenemos componente negativa en J, y tenemos también componente negativa en K, o sea, completamente vertical. Entonces acá ya tenemos las componentes. Bien, por tanto, si lo dibujamos, este que está acá ya es el momento, este que estoy pintando en este momento, este ya es el momento respecto al punto O de las fuerzas o de las fuerzas aplicadas en B. Por tanto, para trazar la perpendicular, simplemente lo que hago es lo siguiente: trazo una perpendicular a Y que pase por esta fuerza. En este caso, como podemos ver, ya directamente la tenemos marcada acá, que es esta componente Y. Entonces la podemos pintar acá y nos daría esta que estoy pintando en este momento. Entonces, si la proyecto perpendicular, me daría que este es el momento respecto al eje Y. Y ya tenemos entonces la solución gráfica y matemática de este ejercicio. Gráficamente lo tenemos y matemáticamente coincide. Entonces el ejercicio estaría desarrollado de manera correcta. Bien, con eso entonces daríamos por terminado este ejercicio.